Pues, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Vamos a continuar con nuestra serie y el estudio del libro de los Hechos, con nuestra serie llamada La Misión de la Iglesia. Estamos ya terminando hoy el capítulo 22 e iniciando un nuevo capítulo, el capítulo 23 de este libro de los Hechos, al cual le titulé, ese tema 56, al cual le titulé Pablo ante el concilio. Así se llama el tema de hoy, Pablo ante el concilio. Como ya le dije, nuestro texto base que vamos a estudiar el día de hoy será el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 30, y estudiaremos también el capítulo 23 de los versículos 1 al 11. En lo que usted lo busca, yo le doy una breve introducción. Entonces, este libro de los Hechos, como ya le dije, hoy veremos cómo Dios sigue teniendo cuidado del apóstol Pablo, además de que le hace una promesa, ¿verdad? Para que el apóstol Pablo cumpla la voluntad particular que Dios ya tenía para él, ¿sí? Hablando acerca del concilio también, porque el tema de hoy se llama el concilio, Pablo ante el concilio. Hablando acerca del concilio, ¿cuántos han tenido la mala fortuna de estar ante un juez acusados por alguna causa? Mire, yo sí he estado en una causa, y es no muy agradable, ¿eh? Es más, esa acusación era falsa, ¿no? Déjenme contarles lo que pasó. Yo vengo de Guadalajara, de allá de Jalisco, de México. Y alguien de aquí viene de allá, ¿verdad? Vale, arriba la torta ahogada. Entonces, déjenme contarles lo que pasó. La casa que tenemos allá en Guadalajara, bueno, la dejamos allá, ¿verdad? Nosotros la mandamos a remodelar, queríamos remodelarla porque ya no cabíamos, era una casa de un solo piso y queríamos construirla de 2 plantas para poder habitar todos, ¿verdad? Porque mis hijos, como usted sabe, yo tengo 4 y los 4 dormían en una sola habitación. Entonces ya era imposible dormir todos juntos ahí como los 3 cochinitos, ¿no? Entonces, pues nos animamos, pedimos un crédito al Infonavit para poder remodelar la casa, ampliarla y hacer la casa de 2 pisos. Para eso, pues, tienes que contratar una serie de requisitos, ¿no? Entre los cuales, pues, contratas a un perito, un arquitecto perito, gracias hermano, a un perito que él nada más esté supervisando que la obra vaya conforme a lo establecido por la ley. Y él nada más lo que hace es firmar y tú le pagas por esa firma, ¿verdad? Pero este arquitecto no solamente quería ser perito, quería manejar la obra. A lo cual, pues, nosotros a un principio le mandamos a hacer ¿cómo se llama? Los planos, le mandamos a hacer los planos, nos hizo muy bien, una casa la hizo muy bien distribuida, pero para eso, pues, todos sabemos que hay albañiles que son ya maestros y conocen lo que un arquitecto sabe, ¿no? No todo en sí, puede fallar algunos cálculos, porque pues bueno, no es lo mismo ser lírico que tener escuela, ¿no? Pero el hombre albañil nos hizo un buen trabajo, pero este señor arquitecto quería la obra. Entonces él insistía cada mes, y no, mire, es que aquí, no, es que mire acá, y siempre veía lo malo, ¿no?, de la obra. Y nosotros le dijimos que no, hasta que un día, yo estaba en mi trabajo, y me llama mi esposa bien asustada. Oye, ¿sabes qué? Te trajeron un documento. Pero lo que le asustó fue que llegaron unas personas en una camioneta, con pistolas aquí en la cintura, pues eran judiciales. Nos había llegado una orden judicial que nos presentáramos porque había una demanda en contra nuestra, ¿verdad? Y ahí voy. Bueno, no en contra nuestra, en contra mía, porque pues yo era ¿cómo se dice? El titular, ¿verdad? De la casa. Entonces ya fui y me encuentro con la sorpresa de que era el arquitecto el que estaba ahí y nos estaba demandando. Entonces, pues yo no sabía de qué se trataba, ¿no? Pero al llegar al lugar donde se nos citó, vi al demandante, que era el arquitecto, que solo fungía, como ya le mencioné, en la obra como perito, nada más. Él firmaba que la obra estuviera bien,
pero él quería que lo contratáramos como arquitecto, pero cobraba, además de que cobraba muy caro, pues no era necesario porque el albañil iba a hacer un buen trabajo y lo hizo muy bien, ¿no? Y pasaron los meses, como le dije, y insistía, y pues la verdad, nosotros probamos que lo que él decía, la acusación que él nos hacía, con pruebas, llevamos pruebas, documentos, porque para todo se pide documentos, hermanos. Tener guardado las firmas, los acuerdos, todo lo que se hace, todo por escrito lo teníamos. Entonces, probamos que lo que él decía era mentira y se desestimó la acusación, ¿verdad? Y pues no procedió esa falsa acusación, ¿verdad? Entonces, la verdad, una acusación sin ser verdad y estar delante de una autoridad es algo horrible, mis hermanos. Es algo horrible, pero gracias a Dios la verdad salió a la luz, ¿no? Y toda la enseñanza de hoy va a ser sobre Pablo delante de un tribunal en aquella época. Pablo tenía su llamado particular, el cual era ir a los gentiles, a los judíos y también ir a los reyes y predicarles el evangelio. Ese era el propósito que Dios había puesto en Pablo, ¿verdad? Pablo estaba acostumbrado por tener una educación religiosa muy alta, ¿verdad? Era una persona muy educada y además él se codeaba con la crema innata de la sociedad religiosa de aquella época. De hecho, Pablo perteneció a ese grupo selecto llamado el concilio. ¿Sí? El concilio. Y lo que hemos visto del capítulo 21 y el capítulo 22, vimos la consumación de este llamado de Pablo, ¿sí? Pablo en su primer y segundo viaje misionero predicó el evangelio, llevó el evangelio a los gentiles, llevó el evangelio a Asia Menor y ahora lo estaba trayendo a su gente y lo va a presentar ante las autoridades romanas, ¿no? El evangelio. Pablo les dice a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, yo se lo leo, Pablo dijo esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Así que tenemos, mis hermanos, que empeñarnos, poner un poco más de empeño, ¿no? Para la labor que el Señor nos ha mandado, a la cual nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Entonces vaya por favor ahí a Hechos, vamos a leer, hacemos una oración y empezamos con nuestra introducción, con nuestro desarrollo. Hechos 22, versículo 30, y vamos a leer Hechos 23, versículo 1. ¿Sí? Dice Hechos 22, 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, exaltarte. Te hemos adorado, nos hemos derramado nuestro ser a ti, Señor, en adoración. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Y tu palabra es la que infunde aliento. Tu palabra es la que redarguye nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y tú eres a través de tu palabra quien cambia y transforma nuestras mentes. Por eso en esta mañana disponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestros oídos para recibir no solamente tu palabra, sino también para ponerla por obra. Te damos gracias a ti, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, como el tribuno no tuvo bien claro a ciencia cierta qué fue realmente lo que sucedió, porque recordemos que Pablo tuvo un diálogo con el pueblo judío en hebreo y el tribuno, los romanos no entendían ese idioma, ¿verdad? Entonces no tuvo ciencia cierta qué fue lo que pasó, más bien no entendió qué había sucedido, pero sí se daba cuenta por lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque la gente en Jerusalén se enfureció con Pablo. Entonces él quería investigar más a fondo qué había pasado. El comandante romano organiza entonces una audiencia sobre los cargos de Pablo
ante el concilio judío allí en Jerusalén. Y vea el versículo 30 lo que dice, al día siguiente. ¿Por qué dice al día siguiente? Nos vamos a detener aquí para decir al día siguiente. Es decir, que un día anterior, como lo vimos las semanas pasadas, ¿verdad? Pablo había visitado el templo de Jerusalén. Y estando allí, en el templo de Jerusalén, fue visto por algunos judíos que venían de Asia y lo vieron, lo tomaron, dicen que lo arrastraron afuera del templo y le pusieron una golpiza, ¿verdad? Y fue golpeado por los judíos allí afuera del templo. ¿Cuál era la finalidad de estos judíos en contra de Pablo? Era matarle, ¿verdad? Era matarle. Pero ¿sabe qué? Dios tenía todo en control. Este alboroto entonces llamó la atención a los soldados romanos que estaban ahí custodiando las fiestas que se celebraban en ese entonces. Entonces, llegando los soldados romanos, llegaron ahí a poner orden. Arrestaron a Pablo pensando que habían pues atrapado al hombre más buscado de la policía en Roma, ¿verdad? El FBI de aquel entonces. Y pensaron que habían tomado a un hombre sedicioso que estaba prófugo de la ley de Roma. Pero cuando él estaba listo para ser enjuiciado, pues él pide hablar, ¿no? De manera educada pide hablar, pero en un idioma, en un griego perfecto. De tal manera que hasta el tribuno se sorprendió porque dijo, caray, ¿hablas griego? Porque lo hablaba perfectamente, ¿verdad? Entonces Pablo, de una manera educada, así como él era de educado, le pide al tribuno que le permita hablar. Entonces Pablo comenzó a dar su testimonio, ¿no? Y relató acerca de su encuentro con Jesucristo. Comenzó a hablar del evangelio. Pero cuando dijo la palabra gentiles, cuando dijo esa palabra, el alboroto comenzó de nuevo. E iba bien Pablo, ¿verdad? Estaba dando su discurso, estaba hablando del evangelio. Todos estaban escuchando atentamente en silencio, así como están ustedes ahorita, ¿verdad? Así escuchando atentamente. Pero cuando dijo la palabra gentiles, comenzó una vez más el alboroto, ¿verdad? Así que el tribuno tuvo que ingresar a Pablo de nueva cuenta a la fortaleza. Y queriendo interrogar a Pablo de qué se le acusaban, al más puro estilo judicial de México, usted sabe cómo, ¿verdad? Que lo querían torturar, pues, para sacarle las palabras a Pablo. Entonces Pablo se identifica y dice, ¿saben qué? No es justo que ustedes tengan aquí sin un juicio y que le vayan a dar castigo a un ciudadano romano. Entonces todos se sacaron así de onda, ¿verdad? Se sorprendieron y dijeron, ¿tú eres ciudadano romano? Sí, yo soy. Pero es que a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía, pero yo solo soy de nacimiento. Entonces se preocupó el procónsul, se preocupó el tribuno, porque hacer castigo o ya simplemente amarrar a un ciudadano romano sin una previa, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Sin una previa, ¿qué? Investigación, sin una previa, estar ante un juez, pues, y hacérsele un correcto juicio, era castigado por Roma para el tribuno, ¿verdad? Agarrar así a un ciudadano romano. Entonces el tribuno se preocupó de esa situación. Así que al día siguiente, el tribuno, preocupado por esto que había sucedido, él quería saber las cosas. Y vea lo que dice el versículo 1. Entonces dice ahí, ¿verdad? Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. ¿Usted se puede imaginar esa escena? Que está todo el concilio, era más o menos como unos 71 personas, estaba el concilio así alrededor en una media luna, Pablo en medio de ellos y los oficiales, los guardias a un lado de él. Y el que lo iba a hacer el juicio o a hablar con él, estaba de frente de Pablo. Y pues yo me imagino a los romanos ahí alrededor viendo a ver qué era lo que sucedía. Entonces Lucas presenta a este tribuno romano como un hombre justo, ¿verdad? Ya vemos más adelante y en la historia que no era así realmente, ¿verdad? Aunque no sabía este hombre los detalles de la disputa entre Pablo y los judíos, este hombre, el tribuno, que más adelante vemos que era Claudio Lisias, pues
parecía trabajar duro para lograr una resolución justa, ¿verdad? Para la acusación que se le hacía a Pablo. El tribuno romano, mis hermanos, debe de haber pensado que una vez que tuviera una acusación concreta, podía decidir qué hacer con Pablo. Así que mandó traer a las autoridades religiosas de ese lugar, de esa región, ¿verdad? Y dice ahí que mandó venir entonces a los principales sacerdotes y a todo el concilio, ¿verdad? Concilio, digan todos concilio. Y sacando a Pablo le presentó ante ellos. ¿Qué es un concilio? ¿Usted no se ha preguntado qué es un concilio? Mire, un concilio es una asamblea reunida para consultar, deliberar, convenir, considerar o acordar sobre una acción concertada. En algunos casos, un cuerpo administrativo, legislativo o de consejo. Eso es un concilio, o eso era un concilio, ¿verdad? Y este concilio era mejor conocido como el Sanedrín. Así era conocido el concilio, el Sanedrín, ¿verdad? Que era el más alto cuerpo judicial de la nación y tenía poder de vida y muerte, ¿sí? Sin embargo, durante la administración de Roma, mis hermanos, sus sentencias capitales deberían de ser confirmadas o autorizadas o aprobadas por el gobernador romano. O sea, ellos podían decidir si moría o no una persona, pero el que tenía la última palabra era Roma, ¿verdad? Eso usted lo puede encontrar ahí en Juan 18:31, aunque parece que eso también se omitió muchas veces, ¿verdad? Se brincaron las leyes, como lo vemos también en Hechos 7:58 cuando mataron a Esteban. La norma legal era la ley de Moisés. Esa era la norma legal. Si alguien violaba la ley de Moisés, era reo de muerte, ¿sí? Y la tradición oral, los pronunciamientos de los eruditos judíos eran también tomados en cuenta para esa resolución, ¿verdad? Entonces, el concilio fue quien mandó arrestar a Jesucristo. ¿Cómo ve? Este mismo concilio fue quien mandó arrestar a Jesucristo, y sin hacer un juicio, ¿verdad? Ellos ya tenían una sentencia que era darle muerte al Mesías. No hicieron ningún juicio. Ellos ya tenían una resolución. Lo único que hicieron fue cumplir los protocolos, pero ellos ya tenían la resolución. Mateo 26:59, deje un apartado ahí en el libro de los Hechos, y vayamos allí a Mateo 26:59 para que veamos precisamente que el concilio tenía esta facultad de decidir quién moría y quién vivía, ¿no? Mateo 26:59, ¿lo tiene? Dice ahí, déjale tomo a mi té. En la mañana le decía yo a mi esposa, oye mi amor, quiero té. Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo ¿quién? El concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Entregarle a la muerte. Precisamente ellos tenían esa facultad, ¿verdad? También actuaron contra Pedro y contra Juan, ¿verdad? ¿Lo recuerdan ahí en Hechos 4:6? Que los agarraron y les pusieron también una golpiza, ¿no? Pero salieron bien gozosos que los hayan golpeado por la causa de Cristo. Y este mismo grupo también, el concilio, actuó en contra de Esteban y fueron culpables de darle muerte a este joven. Pero Pablo estuvo también involucrado. Él dio conciencia, él aceptó, ¿verdad? La muerte se lo encuentra en Hechos 6:12 y 13. Así que Pablo sabía a qué es a lo que se enfrentaría. Él sabía la corrupción que existía ahí en el concilio. Pablo lo sabía, porque él perteneció en un tiempo ahí. Es como cuando tú trabajaste en el gobierno y sabes toda la corrupción que se maneja, y luego te enfrentas ahora a esa situación y dices, no, ya sé cómo me va a ir, ¿no? Con estos corruptos, ¿no? Así que el tribuno le presenta a Pablo de nueva cuenta, y Pablo recibió lo que probablemente pensó
como una dramática segunda oportunidad para predicarles el evangelio. En la mente de Pablo solamente había eso. No era defenderse, era predicarles el evangelio. Dice, esta es una segunda oportunidad que el Señor me está dando para predicar el evangelio. Y ahora delante del concilio, ¿verdad? La oportunidad de predicarles a la multitud en el templo terminó en otro disturbio, si lo recuerda. Pero Pablo ahora hablaría ante el Sanedrín el próximo día, o ese día, pues que ya era el día siguiente, ¿no? Entonces, el Sanedrín, mis hermanos, era el congreso o parlamento judío, ¿sí? A Pablo se le daría la oportunidad de hablar ante el grupo del cual él un día fue miembro de ese grupo. Pablo pensaría que esta era la oportunidad de su vida para predicarles a aquellos que amaba tanto y que conocía muy bien. Dios le había revelado un plan a Pablo. ¿Sabe cuál es ese plan? Dios le mostró cuál era la voluntad de él, de Dios, para con Pablo. ¿Cuál era esa? Que llevara, ¿qué? Mi nombre en presencia de los gentiles. Instrumento escogido me es este, dijo el Señor, ¿verdad? Y le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese era el propósito, la voluntad del Señor para con Pablo. Y para muchos de nosotros también. Pero no queremos padecer. No queremos batallar. No queremos sufrir. Queremos ir a pare de sufrir. Para que nos digan cómo parar de sufrir, ¿verdad? Entonces Pablo conocía el plan general, el plan particular, ¿verdad? Pero tal como nosotros, Dios no sabía, o más bien Pablo no sabía todo lo que pasaría, porque Dios no nos revela todo el plan. Nos dice cuál es su voluntad particular, su voluntad general, pero no nos revela todas las cosas. ¿Verdad que no? Él no nos la revela todas las cosas. Entonces Pablo tenía que confiar en Dios, así como nosotros tenemos que confiar en Dios. Amén. Vamos entonces a Hechos 23 para ver la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Entonces Pablo comienza su discurso ante el concilio, ¿verdad? Allí en el versículo 1 de Hechos 23 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo. Entonces Pablo vio, ¿verdad? Al día anterior, Pablo vio como una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo no se cumplió, ¿verdad? Por la multitud que no le permitió terminar su mensaje. Y pues la multitud comenzó a alborotarse, como le decía. Ahora Pablo tenía otra oportunidad de ganar a Israel para Jesús y quizá la mejor oportunidad. Aquí Pablo habló ante el concilio como le decía, con la oportunidad de predicar a Jesús, pero ahora era a hombres influyentes, mis hermanos. Y esta frase que dice ahí, mirando fijamente, lo que vemos es que Pablo observó detenidamente a todos los que estaban ahí, a todos, fijamente, observó. Eso significa que observó detenidamente al concilio, es decir, que observó a cada miembro que estaba presente. Y ¿sabe algo, mi hermano? Es bueno que seamos observadores. Siempre es bueno ser observadores. Observar lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Para poder discernir los tiempos. Y en base a ello, en nuestra observación y discernir los tiempos, podemos actuar entonces conforme a lo que la palabra ya está establecido. Conforme a lo que la palabra nos enseña. Por eso es que Pablo siempre, mire, esto es un buen principio, de ser siempre buenos observadores. Estar siempre observando, ¿verdad? Y esta observación o este mirar fijamente hizo que Pablo le ayudara. Más adelante lo vamos a ver cómo el observar Pablo fijamente lo que estaba a su alrededor le ayudó y lo vamos a ver. Entonces continúa diciendo el versículo 1, ¿verdad? Dice que se presentó y luego dice, varones hermanos. Según comentaristas, mis hermanos, esta forma de dirigirse hace ver a Pablo
dándose él mismo un lugar equivalente a los del concilio, ¿verdad? O sea, él se presentó con él como diciéndoles camaradas, ¿no? A ver, camaradas. Pero la manera normal de dirigirse a ellos debió haber sido así: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Eso es lo que dicen algunos comentaristas, ¿sí? Porque en un juicio normal, en nuestra actualidad, no vemos al acusado dirigirse al juez como de forma familiar o como si fuera su amigo, ¿verdad que no? ¿Cómo es que le dicen al juez? Le dicen su señoría, y en inglés le dicen your honor, ¿no? Así le dicen. No le dicen, oiga, señor, o disculpe, licenciado o abogado, y que lo son, ¿no? Pero se dirigen de una manera más respetuosa todavía. Entonces, es por eso que algunos comentaristas dicen que Pablo no debió de haberse dirigido así, porque él se hizo ver igual que los demás, porque en ese momento pues él estaba siendo acusado, ¿verdad? Pero Pablo, al dirigirse así a ellos, mis hermanos, él no tenía él tenía una intención clara, ¿sí? Era continuar el discurso en donde se había quedado cuando dijo la palabra gentiles y se originó el desorden. Esa era realmente la intención de Pablo. No era como igualarse, ¿no? No era como ser igualado Pablo, sino que la intención era continuar con el mensaje que que había sido interrumpido por el pueblo. Por eso les dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, mis hermanos, después de mirarlos fijamente, abre su boca para proclamar una verdad. Pablo probablemente pensó que esta era una manera suficientemente inocente de comenzar su predicación, ¿sí? Él no insinuaba que era alguien perfecto, no lo insinuaba así. No insinuaba que era alguien perfecto, sin pecado, y que su conciencia nunca le había dicho que estaba mal. Él no decía eso, por el contrario, mis hermanos. Él quiso decir que había respondido a la conciencia cuando había hecho mal y había arreglado las cosas. Y le voy a explicar ahorita por qué. Pablo tampoco consideraría, mis hermanos, una conciencia limpia como una manera de justificarse ante Dios. Pablo bien podría apelar al testimonio de la conciencia al estar delante de esta corte suprema de Israel, ¿sí? Delante del concilio, pero no fue por su propia justicia, mis hermanos, que él confió para justificación. No fue por su propia justicia, sino que confió en la corte celestial para su propia justificación, ¿sí? La conciencia más pura era una base insegura de confianza bajo el escrutinio de Dios. Entonces, la declaración de Pablo, vaya por favor ahí, deje un apartado, acerca de esto, hay una declaración muy relevante, mis hermanos, en 1 Corintios 4:4. 1 Corintios 4:4. Hablando de la conciencia, ¿verdad? Vea lo que dice Pablo acerca de la conciencia. Primera carta a los Corintios 4:4. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Y aquí podemos pues destacar dos principios, mis hermanos. Pablo con valentía, con denuedo, ante las autoridades supremas, Pablo se atreve a decir que todo lo que él ha hecho es porque Cristo se lo mandó, ¿sí? Es porque Cristo se lo encomendó. Que es predicar ¿qué? El evangelio. Pablo no se quiso congraciar con los que estaban en el Sanedrín, no se quiso congraciar con ellos. Más bien él estaba diciendo que todo lo que lo había hecho era porque había sido así inducido por Cristo, ¿verdad? Entonces a él no le importaron las consecuencias. Ahora, nosotros, yo le hago esta pregunta, nosotros ¿podríamos decir lo mismo que dijo Pablo? Yo he vivido con buena conciencia delante de Dios. ¿Nosotros podríamos decir eso, mis hermanos? Yo he vivido con buena conciencia delante de Dios. ¿Alguien puede llegarme a acusar? ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Mi conciencia me puede acusar? ¿Alguien podría preguntarse?
¿Todo lo que hago lo hago como para el Señor o para Cristo? Ahora yo le pregunto, ¿qué es la conciencia? Mire, la conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. La conciencia, mis hermanos, en un cristiano, en un creyente, mueve al hombre a hacer lo que la mente considera bueno y también lo que considera correcto. Y es evitar lo que va en contra de la palabra de Dios. Así que la conciencia de Pablo decía que persiguiendo a los cristianos lo hacía de buena conciencia. ¿Por qué? Porque lo hacía para Dios. O sea, él decía, yo lo hacía de buena conciencia porque lo hacía para Dios, pero lo hacía en ignorancia, ¿verdad? Vayamos a Hechos 26 para corroborar esto. Hechos 26, 9, versículo 9. Hechos 26, 9 al 11 vamos a leer. Y Pablo aquí nos habla un poco más de lo que él pensaba acerca de esto de la conciencia, ¿sí? Hechos 26, 9. ¿Lo tiene? Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, él había creído que ese era su deber, ¿verdad? Versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Eso era lo que hacía Pablo, en su buena conciencia, ¿verdad? Y Pablo, una vez convertido, le dice esto mismo a los hermanos en Corintio. Allí en la segunda carta a los Corintios, vaya por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Hablando de la conciencia, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 12. ¿Lo tiene? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra ¿qué? Conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo? Con testimonio de nuestra conciencia. Otro texto, mis hermanos, que nos ayuda a asentar esta idea es Primera carta a Timoteo. Vaya por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Primera carta a Timoteo 1, 5. ¿Lo tiene? Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y ¿de qué? Y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, mis hermanos, que cuando nosotros hacemos algo, nos acusa nuestra conciencia desde lo moral o desde la palabra de Dios, ¿sí? Nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo que es malo, ¿no? Nosotros no obedecemos las leyes de vialidad por quedar bien delante del policía, ¿verdad que no? Que vas de repente a más de 90 millas por hora y ves a la patrulla y le bajas, ¿verdad? No, nosotros no obedecemos las leyes de vialidad por quedar bien delante de las autoridades, sino que las obedecemos porque somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto importante aquí es el testimonio del Espíritu Santo, mis hermanos, que dice Romanos 8. Nos dice que el Espíritu Santo testifica, nuestro espíritu, y el Espíritu testifica que somos hijos de Dios, ¿sí? Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por fe recibimos ese testimonio, mis hermanos, y cuando hablamos, lo hacemos conscientemente que esa voz interior que me habla es la voz del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y usa mi conciencia para estimularme
o usa mi conciencia para condenarme si lo que hice está mal y debo de recapacitar y debo de arrepentirme. Amén. Eso es hablando de la conciencia. Entonces, una vez que Pablo dijo estas palabras, vayamos al versículo 2 del capítulo 23 de Hechos. Espero que haya quedado claro esto de la conciencia. Dice 2:23, Hechos 23, versículo 2 dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, es decir, junto a Pablo, fíjese, que le golpeasen en la boca. Todo por hablar de la conciencia. ¿Sí? La proclamación de Pablo de una buena conciencia, mis hermanos, ofendió al sumo sacerdote. ¿Cómo ve? Él pensó que alguien acusado de crímenes tan graves no debería de decir que tiene una conciencia limpia. Bueno, él pensó, el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque para ellos Pablo estaba hablando blasfemias. Pero más bien yo pienso que cuando Pablo dijo y habló de la conciencia, es que el sumo sacerdote tenía cola que le pisaran. Y que redargulló en su conciencia y lo hizo sentir mal de tal manera que dijo: hey, péguenle para que ya no siga hablando, porque me está trayendo luz y yo no quiero que me traiga luz. Un dato interesante, mis hermanos, de Ananías, que era el sumo sacerdote, cuyo nombre significa Jehová ha obrado con gracia. Fíjese, eso significa este nombre, Ananías. Por lo tanto, no era muy digno de llevar este nombre, ¿verdad? La historia narra a Ananías como un personaje que tenía un comportamiento criminal. Josefo, el historiador judío, describe a Ananías como un hombre profano. Era codicioso este Ananías. Era de un comportamiento y temperamento colérico. Todo le enfurecía. Ahora entendemos por qué mandó pegarle a Pablo en la boca, ¿verdad? No, ya, pégale. Golpeen a ese Pablo, que ya, guarde silencio, ¿verdad? Ananías, quien era sumo sacerdote en ese tiempo, pues no honró su puesto, ¿verdad? Es como hoy en día que vemos a muchos que son pastores, pero no honran su puesto de pastor, ¿verdad? Abusan de las ovejas, las despelucan, las engañan, les hacen rifas de automóviles y al final ellos se quedan con el dinero y con el carro. Muchas cosas que ustedes se pueden imaginar. Y algunos yo creo que vienen de algunas iglesias así, ¿no? Pero no honraba su puesto, Ananías. Era bien conocido también por su avaricia. Era avaricioso, como muchos pastores hoy en día, ¿verdad? Que solamente ven el dinero en las ovejas. Y que haya más gente, y entre más gente haya, mejor. No me importa cómo esté tu vida, pero tú ven y deja tu diezmo, ¿verdad? Eso es lo que a muchos les interesa, a muchos pastores hoy en día. Entonces este hombre era codicioso, ¿verdad? Era avaricioso. El antiguo historiador judío Josefo cuenta cómo Ananías robaba los diezmos. Mire, algo parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Ananías robaba los diezmos que pertenecían a los sacerdotes comunes, ¿sí? Y no tuvo escrúpulo en usar violencia y asesinar para promover sus intereses. Así era Ananías. Era un hombre tremendo, era un hombre bárbaro. Así que, pues no le hacía honor a su nombramiento como sumo sacerdote. Y aplicándolo a nuestra vida, mis hermanos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar va a expresar lo que hay en nuestro interior. Así de sencillo. Jesús dijo que de la abundancia del corazón, lo que hay en tu corazón, eso es lo que... Mira, lo que tú hablas, vas a reflejar lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Eso es. También Jesús dijo que por nuestros frutos seríamos ¿cómo? Conocidos. Así es. Por nuestros frutos seremos conocidos. Así que nuestra vida, mis hermanos, va a reflejar lo que hay en nuestro interior y cómo, si en verdad somos luz o no somos luz, ¿verdad? Y entonces, como nosotros somos luz, mis hermanos, esta luz va a incomodar a aquellos que andan en tinieblas, como Pablo incomodó a Ananías. Lo incomodó, le llevó la luz, lo reflejó, lo encandiló y le dio una bofetada, ¿verdad? La pregunta es,
para usted y para mí en esta mañana. ¿Somos luz para aquellos que caminan en tinieblas de tal forma que nuestra vida incomoda a otros? Eso es algo que usted y Dios, eso es algo entre usted y Dios, y usted tiene que responderlo, ¿verdad? Otra pregunta, ¿nuestra vida delata a otros su manera de vivir? Así como Pablo delató la manera de vivir de Ananías. Si es así, mis hermanos, si nuestra vida incomoda a otros, ténganlo por seguro que vamos a recibir la bofetada como la que recibió Pablo. Ténganlo por seguro. Vamos a recibir el golpe en la boca porque van a querer tratar de callarnos, ¿verdad? Para tratar de apagarnos, de agüitarnos, como dicen por ahí, ¿verdad? Veamos la respuesta entonces de Pablo al golpe en su cara, ahí en el versículo 3 de Hechos 23. Hechos 23:3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Bueno, yo sí lo digo, ¿verdad? Ahí están los signos de admiración. Y usted sabe que un signo de admiración es hablar con fuerza, ¿no? Pero la verdad, a mí me hubiera deseado saber cómo dijo Pablo estas palabras. Habría ayudado a escuchar el tono de voz de Pablo, ¿verdad? Si fue una reacción de enojo o fue una reprensión calmada y serena. No lo sabemos, pero están ahí, ¿verdad? Cualquiera que sea el tono, mis hermanos, la represión que hizo Pablo fue totalmente injustificada. Ya que efectivamente, mis hermanos, el hombre que mandó que un hombre indefenso fuera golpeado era en sí una pared blanqueada. Ciertamente, era una pared blanqueada. Era la corrupción cubierta por una capa blanca de pureza. Pero aún así, mis hermanos, seguía siendo una autoridad. Y Pablo no debió de haberse dirigido a una autoridad de esa manera. Y lo mismo es para nosotros, mis hermanos. Aunque la autoridad sea corrupta, aunque la autoridad se equivoque, nosotros no debemos de dirigirnos así. Aunque la autoridad promulgue leyes que van en contra de la palabra, nosotros no tenemos que manifestarnos en contra de las autoridades. Tenemos que ir a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Y ahí ese es el principio que nos enseña acerca de esto, ¿verdad? El principio es, ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien que no conoce a Cristo te agrede? ¿Cuál es nuestra reacción? ¡La turca! ¿No? Botellita de Jerez, todo lo que me diga será al revés. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos agreden? Ya sea de manera verbal o incluso de manera física, ¿verdad? Porque incluso pueden agredirnos de manera física también. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a devolver golpe por golpe? ¿Vamos a devolver maldición por maldición? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Los que te maldigan, bendícelos. El que te pida tu túnica, dale también la capa, ¿sí? El que te pida cargar una milla, su carga, tú llévala a 2. Siempre el Señor, ¿verdad? Siempre viviendo en el mundo del revés, ¿verdad? La reacción de Pablo no fue la misma reacción que Jesús tuvo cuando le sucedió exactamente lo mismo cuando se enfrentó con el concilio. Y lo vamos a ver ahí. Vea por favor a Juan, deje su apartado en el libro de los Hechos y vayamos a Juan 18:19 para ver que Jesús se enfrentó ante una misma situación, pero vamos a ver cuál fue la reacción de Jesús ante esto. Juan 18, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice ahí, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, y otra vez vemos al sumo sacerdote, ¿verdad? Pero este era otro sumo sacerdote. Caifás y Anás eran los sumos sacerdotes de aquella época de Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado.
y he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, ¿qué pasó? Uno de los alguaciles, ¿qué le hizo? Que estaba allí, ¿qué le dio? Le dio una bofetada. La misma situación, ¿verdad? Que Pablo se estaba presentando. ¿Y cuál fue la pregunta de este alguacil? ¿Así respondes al sumo sacerdote? ¿Verdad? Jesús respondió. Pared blanqueada, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué le dijo? Si he hablado mal, testifica en qué. ¿En qué está mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¡Wow! ¡Qué reacción de Jesús!, ¿no? Por eso Jesús es nuestro máximo ejemplo, mis hermanos. Nuestro máximo ejemplo. La misma situación que le está sucediendo a Pablo es la que le sucedió a Jesús. Solo que las respuestas fueron distintas, mis hermanos. Por eso, como le decía, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Siempre es Jesús. Él es nuestro estándar, mis hermanos, de madurez espiritual. Es nuestro estándar de cómo debemos de responder ante las adversidades, ante nuestros enemigos, mis hermanos. Y sabe, volviendo un poco atrás del arquitecto este que nos demandó, ¿sabe qué fue lo que me ayudó a mí a que las autoridades que estaban ahí no creyeran, o me creyeran pues que las acusaciones que ese arquitecto hacía eran falsas? ¿Sabe qué fue lo que ayudó? Aparte de las pruebas que llevaba, fue la blanda respuesta que yo le daba a la agresión. Porque estaba ahí enfrente, una persona, moderando la discusión. Y él era una agresión. Y mientras que la otra persona se expresaba con palabras groseras y levantaba la voz, yo con tono firme, pero sin perder la compostura, yo le argumentaba que estaba equivocado, ¿verdad? Firme, pero sin perder la compostura. O sea, la blanda respuesta calmó la ira. Y así se dieron cuenta, que el que estaba perdiendo la cordura era el que no tenía la razón. Porque siempre las personas que no tienen la razón, mis hermanos, pierden la cordura. Y siempre buscan la agresión para buscar tener la razón. ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Cómo son las personas, esas personas que se manifiestan y que quieren que se acepten las leyes para los matrimonios del mismo sexo y tú les argumentas que no y se ponen agresivos? ¿Sí o no? Cuando pierden todo argumento se empiezan a agredir, empiezan a ponerse agresivos. Y así es, ¿verdad? Pero entonces, como él no pudo con esa situación, desistió de la demanda. Desistió. La función de un juez, mis hermanos, es aplicar la ley de forma imparcial, ¿sí o no? Esa es la función de un juez, sin cargarse para ningún lado, ni para la izquierda ni para la derecha, es imparcial. Pero Pablo estaba ante un juez que de antemano ya tenía su veredicto. ¿Y cuál era ese veredicto? La misma que ya tenían para Jesús. Era darle muerte a Pablo. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 2 del capítulo 23. Vea. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Mire, Pablo expuso a la hipocresía del hombre que dio la orden, ¿sí? Porque Pablo sabía que ese proceder no era el indicado. Pablo lo sabía perfectamente. No importa cuál era su motivo. Esta orden, pues no era ilegal, ¿verdad? Porque la ley judía decía que el que golpea la mejilla de un israelita, eso decía la ley, golpea como si fuera la gloria de Dios. Y el que golpea a un hombre, golpea al santo de Israel. Eso decía la ley, ¿verdad? Que manejaban el Sanedrín, el concilio. Y se suponía que los hombres del concilio eran ejemplo de la ley de Moisés, ¿sí? La orden de golpear a Pablo era, de hecho, contraria, mis hermanos, al espíritu y la letra de la ley. Porque Deuteronomio 25, 1 y 2 dice que solo el culpable debe de ser golpeado. Y Pablo, mis hermanos, aún no había sido declarado culpable, ¿sí? De nada. Entonces, fíjese lo que le dice Pablo, ¿verdad? Dios te golpeará a ti, le dice Pablo, ¿verdad? Las palabras de Pablo eran más proféticas de lo que Pablo se dio cuenta. Eran proféticas esas palabras. Porque Josefo, el historiador, dice que en el año 59...
3 años después fue destituido de su cargo. 3 años después del juicio de Pablo, porque Pablo fue enjuiciado en el año 56. Y 3 años después de este juicio, el sumo sacerdote Ananías fue destituido de su cargo por el rey Agripa, ¿sí? Y después, debido a su política prorromana, en el año 66, Ananías fue brutalmente asesinado por los nacionalistas judíos. Es decir, fue asesinado por los celotes. ¿Usted conoce a los celotes? ¿Había oído hablar de los celotes? No de los elotes esos que se comen así y se desgrana y le pone crema, no. De los celotes, ¿no? No de los elotes, ¿verdad? Él fue asesinado por los nacionalistas judíos. Y los últimos días de Ananías, mis hermanos, a pesar de sus tretas y sobornos, fueron vividos en una persecución y terminaron en manos de su propia gente. Los días de Ananías. Vayamos por favor al versículo 4 del capítulo 23. Dice: los que estaban presentes dijeron la misma pregunta que le hicieron a Jesús, ¿verdad? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? La misma pregunta que le hicieron a Jesús, mis hermanos. La misma pregunta se la hacen a Pablo. Inmediatamente salieron los defensores del falso profeta, ¿verdad? Salieron los defensores del falso apóstol. Y lo mismo sucede hoy en día, mis hermanos. Cuando tú denuncias que tal o cual falso profeta o apóstol o pastor están haciendo cosas que no van conforme a la palabra de Dios, los denuncias, ¿verdad? Inmediatamente salen a la defensa aquellos que dicen: ¿quién eres tú para juzgar al ungido de Dios? ¿Al siervo de Dios? Nosotros no estamos para juzgar. Deja que Dios juzgue. No, pues no estamos juzgando. Estamos denunciando. ¿Sí? Estamos denunciando. Denunciando un hecho que es totalmente antibíblico. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos juzgando. Otro principio importante es, mis hermanos, que todo lo debemos de filtrar. Todo lo debemos de filtrar, mis hermanos, no a nuestro parecer, sino a través de la palabra. Es como lo debemos de filtrar, comenzando con nosotros mismos, ¿sí? Yo le hago una pregunta. ¿La palabra de Dios aprueba mi comportamiento como cristiano? Eso solamente yo y Dios lo sabemos. Y los que nos rodean también, ¿sí? Como discípulo, como padre de familia, como trabajador, como ciudadano de un país que debo de obedecer las leyes, ¿aprueba la palabra de Dios mi comportamiento? Yo creo que esa es una buena pregunta para reflexionar, ¿no lo cree? Así que se lo dejo de tarea para que reflexione. Para nosotros los cristianos, verdaderos cristianos, no existen estándares de lo normal. Alguien un día dijo esta frase: lo normal no quiere decir que está correctamente bien, es solo un promedio. Alguien dijo esa frase, ¿verdad? Y hoy en día, mis hermanos, la homosexualidad es normal, ¿sí? El adulterio es algo normal hoy en día, pero eso no lo hace que sea legal ante los ojos de Dios, ¿verdad que no? Incluso ni siquiera la legalidad que otorga un país a una ley que va en contra de la palabra de Dios es para Dios legal. Y le doy un ejemplo. El aborto, ante los ojos de Dios, por muy legal que sea en un estado y que lo promulgue, no está bien, porque va en contra de la palabra de Dios. Lo mismo el matrimonio entre personas del mismo sexo, mis hermanos. Por más que lo promulguen y lo hagan ley en una nación, está en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, para Dios es completamente ilegal. ¿Cuántos dicen amén? Dígame, no le den miedo. Así que nosotros no hacemos las cosas porque sean normales o sean moral y éticamente correctas. No, mis hermanos. Las hacemos porque el Señor las aprueba, o no las hacemos porque el Señor no las aprueba, o las reprueba más bien. ¿Cuántos dicen amén? Veamos la respuesta de Pablo cuando le dicen que no le hable así al sumo sacerdote.
Vea la respuesta de Pablo en el versículo 5 de Hechos 23. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo, mis hermanos, se dio cuenta al instante que había actuado mal en su reacción. Se dio cuenta en el momento que dijo: reaccioné mal. Se dio cuenta, sin importar la manera en que lo dijo. ¿A cuánto les pasa que cuando dices algo incorrecto o reaccionas de forma equivocada, inmediatamente viene el Espíritu Santo y te redarguye? Y dices: ay, ¿y para qué dije eso? ¿Y por qué hice esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego nos redarguye y nos hace ver que lo que hicimos o dijimos estuvo mal. Y dale gracias a Dios que el Espíritu Santo es quien nos redarguye. Es el que está siempre diciéndonos lo que está mal. Gracias a Dios. Entonces, estuvo de acuerdo que era mal. Pablo estuvo de acuerdo que era mal maldecir a un príncipe de su pueblo, porque eso lo dice Éxodo 22, 28. Y aún así Pablo se excusó diciendo que no sabía que el hombre que había ordenado el golpe era Ananías, el sumo sacerdote. Pablo, mis hermanos, había estado fuera del concilio y de los círculos íntimos de la autoridad judía en Jerusalén por más de 20 años. ¿Sí lo recuerdan, no? 20 años fuera de Jerusalén. Probablemente y no reaccionó que el hombre que le dio la orden a golpearlo era el sumo sacerdote. Probablemente eso es lo que dicen algunos historiadores, ¿verdad? Porque dicen que Pablo pues padecía de su vista. A raíz de que él tuvo su encuentro con Cristo, ya ven que Cristo, cuando tenemos nuestro encuentro con Cristo, siempre Cristo nos marca en algo. Así como Jacob le dejó la cadera, lo dislocó de la cadera, pues a Pablo lo dejó medio ciego, con la luz, el resplandor de la luz de Cristo, ¿verdad? Y dice Pablo en Gálatas 4, 14 y 15 y 6 y 11, les dice a los Gálatas: vean con cuán grande letra yo les escribo estas cartas, ¿verdad? Porque él tenía que escribir unas letrotas así para poder ver lo que estaba escribiendo, porque decían que estaba corto de la vista. Pero otros comentaristas piensan que Pablo fue sarcástico al decir esto, mis hermanos, al decir que no tenía idea de que él era el sumo sacerdote, ¿sí? Que fue sarcástico y él dijo estas palabras: no pensé que alguien que actuara de esta manera pudiera ser el sumo sacerdote. Alguien que actuara así, con esta manera, con esa hazaña, con ese odio, no pensé que fuera el sumo sacerdote, ¿verdad? Y yo me inclino por esta última, mis hermanos. Yo creo que lo dijo en un tono irónico Pablo, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí es que Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos está mostrando a Pablo en su lado humano, ¿sí? Porque todos somos humanos. Pablo era humano. También si lo golpeaban, pues también reaccionaba, ¿no? Pero inmediatamente también reaccionó y reconoció que se había equivocado, ¿verdad? Entonces, Lucas nos muestra el lado humano de Pablo, ¿sí? Y él de repente perdió el control, pero inmediatamente reconoce, ¿verdad? Y recompone dando una blanda respuesta. Ahora veamos la táctica astuta que Pablo utilizó. Vamos a ver esa táctica astuta que Pablo utilizó, que les dije de un principio que le sirvió el observar, ¿verdad? Fíjese, versículo 6, ¿qué dice? Entonces Pablo, notando, ¿verdad? Es decir, que Pablo observó, él seguía observando. Pablo estaba observando, mientras él hablaba, estaba viendo a todos fijamente, a todos los que estaban ahí, fijamente. Estaba viendo que ninguno se le durmiera, que ninguno estuviera en el celular. Estaba viendo Pablo fijamente, ¿no? Ahí a los que estaban presentes. Entonces observó que la audiencia no recibiría, que él observó y dijo: no, la audiencia que está aquí no van a recibir el evangelio. La orden del sumo sacerdote y la actitud de los presentes dejaron eso muy en claro, ¿verdad? Que no iban a recibir ni una palabra del evangelio, ninguna palabra que saliera de la boca de Pablo. Así que Pablo dejó de predicar el evangelio e hizo lo que pudo
él hizo lo que pudo para preservar su libertad ante el concilio que quería matarlo. Y vea lo que hizo, ¿verdad? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos. O sea, él notó eso, ¿verdad? Estaban ahí los dos partidos, ¿no? El republicano y los demócratas. Allí estaba, ¿no? Dividido. Y Pablo se dio cuenta, mira, aquí están los republicanos, acá están los demócratas. Pero como yo soy republicano, bueno, vamos a ver, fíjese. La idea de Pablo, mis hermanos, era dividir el Sanedrín entre sus líneas partidarias, ¿sí? Ustedes saben que van en contra siempre. Los demócratas y los republicanos, sus ideas partidarias siempre son opuestas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y para hacer, entonces él utilizó esas ideas partidarias para hacer que un lado, es decir, los fariseos, simpatizaran con él, porque él era fariseo. ¿Cuántos lo recuerdan? Él era republicano, era del grupo de Donald Trump, ¿verdad? Y pues estaban los demócratas ahí del gobernador Biden. No, ¿cuál Biden? Bueno, sí, Biden, pero el de aquí de California, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Newsom, ¿verdad? Gavin Newsom. Entonces él vio que ahí estaba Gavin Newsom, estaba Trump, estaba Biden. Dijo, no, yo soy del equipo de Trump, ¿verdad? De los fariseos. Entonces, él dijo, van a simpatizar conmigo, ¿verdad? Y van a estar unidos conmigo. Y se lo ilustro así como le decía, ¿verdad? Él vio esos dos partidos, los fariseos y los seduceos. Los fariseos vamos a decir que son los republicanos y los seduceos son los demócratas, ¿verdad? Cualquiera de los dos grupos son terribles, la verdad, cualquiera de los dos. Pero el primero, los republicanos, al menos son menos peor que el segundo, ¿verdad? Entonces, Pablo, al ser consciente de eso, él va a usar su sagacidad, su audacia, para mirar fijamente lo que estaba ahí, quienes estaban allí, y eso le ayudó, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice ahí. Continúa diciendo el versículo 6. Dice que alzó su voz en el concilio, ¿verdad? Alzó voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra del homosexualismo y se me está acusando de eso. ¿Y qué dijeron los fariseos? No, porque los fariseos estaban a favor, en contra de eso también, pero los saduceos no, estaban a favor. Usted me entiende, ¿no? Entonces ahí comenzaron ellos, pues, a ver, pues, ¿cómo que se te juzga con eso, verdad? Entonces, conociendo su audiencia, Pablo se refirió a su herencia como fariseo y declaró acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga, ¿verdad? Y él sabía que este era un tema de gran controversia entre los dos partidos. Era una controversia y sigue siendo una controversia. Hablando de, usted sabe, ¿no? Por supuesto, este era un reclamo esencialmente verdadero, mis hermanos. El centro del evangelio de Pablo era la resurrección de Jesús. Él estaba siendo juzgado sobre el asunto de la resurrección de los muertos. Y este fue un detonante para causar otra revuelta, fíjese. Para causar una división. ¿Sí? Causó una división, Pablo. Él dijo, no, yo soy fariseo, aquí están los fariseos que saben lo que yo pienso, y allá están los demócratas, los saduceos, que van en contra de los fariseos. No, pues yo me voy a decir que me están juzgando de... Y ahí empezaron la división, ¿sí? Vea, y Jesús prometió esto a sus discípulos, mis hermanos. Eso Jesús prometió a sus discípulos. Pablo usó su sagacidad. De lo que él tenía, del depósito que había en su corazón, él lo usó. Y vea, por favor, deje un apartado allí en Hechos y vaya, por favor, a Marcos 13. Marcos 13, versículo 9. Sí, veo que está entendiendo, ¿verdad, hermano? Ya lo vi así como que, no, sí, los republicanos, ¿no? Sí. Marcos 13, 9. Dice,
Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo piensen, dice, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no son vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. ¿Lo ve? Esa es la promesa, mis hermanos. Dios nos va a ayudar cuando estemos bajo ataque. ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo? El Espíritu Santo, mis hermanos, va a sacar de lo que hay en nuestro corazón. Va a sacar de lo que hay en nuestro interior. El depósito hecho ahí en nuestro corazón. De ahí es donde el Espíritu Santo va a usar para nuestra defensa. ¿Sí? Versículo 7, por favor. 7 de Hechos 23. Dice, cuando dijo esto, ¿qué se produjo? Una disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió. ¿Sí? Ya los republicanos y los demócratas ya no estaban de acuerdo. Ya se habían dividido. ¿Verdad? Ya no había unidad entre ellos. Pablo eligió el asunto correcto, mis hermanos. ¿Verdad? Él obtuvo la alianza inmediata de los fariseos y dejó que ellos discutieran con los saduceos. Ahí los dejó. Ahí discutan entre ustedes, ¿verdad? Versículo 8. Porque los saduceos dicen que están a favor del aborto, ¿verdad? Que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo, mis hermanos, y negaban la realidad de la vida después de la muerte. Eso es lo que la idea de los saduceos, ¿verdad? Y el concepto de la resurrección también. Estaban en contra de eso. Y Lucas, correctamente, mis hermanos, escribió sobre ellos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí? Los fariseos, mis hermanos, tenían más probabilidad de encontrar algún acuerdo con Pablo, ya que eran los creyentes más apegados a la Biblia en el mundo judío de aquel tiempo, mis hermanos. Ellos tomaban la Biblia en serio, los fariseos, ¿sí? Aun cuando erraron mucho al agregar las tradiciones de hombres a los que recibieron en la Biblia, pero eran más apegados a la Biblia los fariseos. Y usualmente los saduceos y fariseos eran enemigos, bien enemigos, lo vemos, ¿verdad? Siempre los dos grupos se dividen, eran enemigos, pero lograron unirse, mis hermanos, en oposición contra Jesús. Lograron unirse en oposición contra Pablo. Y es extraño, ¿verdad? Cómo la gente sin nada en común se unen como amigos para oponerse a Dios y a su trabajo, para oponerse a Jesús y a su evangelio. ¿Se puede unir un ateo y un católico? Perdón que se los diga así. ¿Se puede unir un comunista, socialista y un capitalista para oponerse en contra de Jesús y su evangelio? Véalo, así está. Versículo 9, por favor. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y al decir esto, mis hermanos, los fariseos recomendaron, ¿verdad?, el consejo que una vez Gamaliel hizo también, allí en Hechos 5:38, que no se opusieran en contra de Dios. Una vez más, Pablo es rescatado por el tribuno romano en el versículo 10, vea por favor. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, porque la seguridad de Pablo, mis hermanos, dependía del tribuno. Dice, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Una vez más, Dios cuidando la vida de Pablo, ¿verdad? Lo lleva a la fortaleza. El tribuno tenía que estar seguro de que estos judíos
Estaban locos, la verdad, con su violencia y disputas sin fin. Previamente se enfurecieron por la palabra gentiles y ahora los hombres distinguidos del concilio discutían por la palabra resurrección. Vea, ¿sabe los fariseos? Y eso es algo muy cierto. Los fariseos, mis hermanos, no negociaron su verdad fundamental, que era la resurrección de los muertos. No lo negociaron. Y dentro del cristianismo existen verdades fundamentales, mis hermanos, que no pueden ser negociadas, tales como la resurrección, el bautismo en agua, la imposición de manos, el bautismo del Espíritu Santo, y entre otros. Ahí usted los puede encontrar en la página de internet de la iglesia. La fe, la declaración de fe, usted puede encontrar en lo que nosotros creemos. Y hay enseñanzas, hay verdades fundamentales que no pueden ser negociadas. ¿Sí? Como decir que Jesús no es hijo de Dios, que Jesús no es Dios. Eso no se puede negociar. Jesús es Dios. ¿Sí? Los fariseos, mis hermanos, no se hicieron de la vista gorda en su doctrina fundamental para congraciarse con los saduceos y así lograr su acometido y acabar con la vida de Pablo. Ellos no negociaron, ¿sí?, lo fundamental. Ya para concluir, mis hermanos, el concilio ya no juzgó a Pablo, ya no. El tema principal por el que Pablo estaba ahí ni siquiera se tocó. Usted lo vio, ¿verdad? El tribuno sacó a Pablo por su propia seguridad y lo dejó bajo custodia en la fortaleza. La astucia de Pablo, mis hermanos, lo rescató del concilio y lo llevó a que la voluntad de Dios se cumpliera. La voluntad de Dios era la que debía de prevalecer, ¿sí? No la voluntad de los judíos y no la voluntad de los romanos. La voluntad de Dios era la que tenía que prevalecer. Pero quizá Pablo no pudo estar contento con el resultado, mis hermanos. Tuvo la oportunidad de predicar a una gran multitud de judíos atentos en el monte del templo y terminó en un fracaso. Luego tuvo la oportunidad de predicar al influyente concilio judío y también terminó en una pelea. Después Pablo parece sugerir que la táctica de traer la controversia de la resurrección de la manera en que él lo hizo, pues no fue buena. Y él sugiere que fue mal hecha de su parte. Lo podemos ver en Hechos 24, 20 a 21. Por falta de tiempo no lo vamos a leer. Usted anótelo y después lo lee. Pero ante la adversidad y cuando todo parece que está en contra de Pablo y pareciera que no hay solución, Jesús consuela a Pablo. Ve al versículo 11. ¿Qué dice? A la noche siguiente, después de todo lo que sucedió, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. A ver, digan todos: ten ánimo. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y esta debe de haber sido una noche difícil, mis hermanos, para Pablo. Su corazón anhelaba la salvación de sus compañeros judíos. Y dos grandes oportunidades resultaron en nada. No sería sorpresa si Pablo se culpara por perder la oportunidad ante el Sanedrín. Se podría decir que su reacción al golpe que el sumo sacerdote ordenó le arruinó todo, ¿verdad? Su reacción arruinó todo. Quizás con lágrimas Pablo tuvo un duelo por esas oportunidades perdidas para Dios. En momentos como este, uno por lo regular es atormentado con un sentido profundo de indignidad, de no ser de buen uso ante Dios. Y quizá este era el final de su ministerio. Podía haber pensado Pablo, ¿verdad? Fue en la oscuridad de esa noche cuando los temores vinieron sobre Pablo, mis hermanos. Cuando su confianza en Dios parecía fallar. Cuando se preocupó de lo que Dios iba a hacer y de lo que le pasaría a él. Fue en la oscuridad de esa noche que Jesús se le presentó a Pablo. Y si tú estás pasando por una oscuridad en una noche, Jesús puede presentarte también, presentarte en tu vida. La presencia física de Jesús, como parece ser el caso con Pablo, fue una manifestación única. Pero Jesús, mis hermanos, prometió a cada creyente estar
siempre con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él lo prometió, ¿verdad? Pablo había salido milagrosamente de las prisiones anteriormente, pero esta vez el Señor se encontró con él en la celda. A menudo, mis hermanos, exigimos que Jesús nos libere de nuestras circunstancias cuando Él quiere encontrarse con nosotros en ellas. A veces pensamos que nos estamos rindiendo a Jesús cuando en realidad solo estamos exigiendo un escape. Dios quiere encontrarse con nosotros en lo que sea que estemos enfrentando en este momento. Él quiere encontrarse con nosotros. Ten ánimo, le dijo el Señor a Pablo. Y las mismas palabras de Jesús que le dijo a Pablo son las mismas palabras dirigidas hacia nosotros. Ten ánimo. Jesús nos da las palabras de consuelo, mis hermanos. Puedes pensar que las cosas marchan mal ahora mismo. Tú pudieras pensar así. Pero es posible que ni siquiera conozcas la mitad de la situación. ¿Sí? Pero Jesús lo sabe. Y todavía te dice, ten ánimo. ¿Por qué? Porque Dios todavía cumple su promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cualquiera puede tener ánimo cuando todo va bien. Cualquiera. Pero el cristiano puede tener ánimo aún cuando todo está mal, sabiendo que Dios es poderoso y juntamente con la prueba nos dará la salida. Pablo se pudo haber desanimado por la falta de buenos resultados del sermón en Jerusalén, pero los resultados no eran su responsabilidad. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, como la de Pablo, es llevar la palabra de Dios y testificar de Jesús. Y los resultados, el crecimiento, es responsabilidad de Dios. Las mejores palabras que un hijo fiel de Dios puede escuchar son: aún hay cosas que hacer, porque eso fue lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Se le puede decir a cada hijo de Dios: aún hay cosas que hacer, hay más personas para traer a Cristo, más maneras que le puedes glorificar, más personas con las que puedes orar, más formas humildes de servir a su gente, más gente hambrienta de su palabra, más gente sin ropa por vestir, santos desanimados para animar. Hay mucho por hacer. Ten ánimo. Un decreto divino te ordena para un servicio mayor de lo que has visto. Un futuro te espera y ningún poder en la tierra o debajo de la tierra que te lo pueda robar. Por lo tanto, ten ánimo. Pablo debía vivir hasta que terminara el propósito que Dios le había asignado. Y Dios le había hecho la promesa de que iba a Roma. Él quería ir a Roma, anhelaba ir a Roma. Y Dios le hizo la promesa. Pablo realmente, mis hermanos, quería ir a Roma. A veces pensamos que solo porque queremos algo no podría ser la voluntad de Dios para nosotros. Pero Dios a menudo nos da los deseos de nuestro corazón, como dice el Salmo 37:4. Dios te hace desear lo que te quiere regalar. El tiempo de esta promesa, mis hermanos, el tiempo de esta promesa fue especialmente precioso. Parecía que Pablo no saldría vivo de Jerusalén, mucho menos llegar a Roma. Dios no solo sabe lo que necesitamos oír, mis hermanos. Él sabe cuándo necesitamos escucharlo. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias a ti, Señor, hoy en esa tarde, por tu preciosa palabra. Sabemos, Señor, que a veces las circunstancias, a veces las situaciones adversas
parecen que no nos dejan ver. Parece que la tormenta nos puede llegar a traer el temor a nuestras vidas. Pero Señor, tú vas en nuestra barca. Tú siempre estás ahí, Señor, para infundirnos el ánimo. Pero tú, Señor, nos marcas los tiempos, nos enseñas los principios que debemos de hacer y de cómo debemos de vivir como cristianos. De qué maneras deberían de ser nuestras reacciones ante la adversidad. Y no como el mundo reacciona, sino como tú reaccionarías, Señor. Y aún a pesar de las dificultades, y cuando parece que todo acabó, tú siempre te haces presente, Señor. Y siempre estás allí para decirnos, ten ánimo. Y yo con esta palabra, Señor, me quedo. Porque sabemos, Padre, que tú cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí presentes. Yo solamente te pido, Señor, que les des de tu fortaleza, que les muestres que estás con ellos y que les digas como les dijiste hoy, ten ánimo, yo estoy contigo. Así como estuve con Josué, yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, yo estoy contigo. Así como me presenté con Pablo, yo estoy contigo. Ten ánimo, porque yo te hice la promesa, dice el Señor, de estar contigo todos los días hasta el fin. Gracias, Padre, por tus promesas que son inquebrantables, tus promesas que tú cumples. Gracias, mi Señor. Te rogamos, Señor, que nos animes una vez más y que nos recuerdes esta palabra durante toda esta semana, para que si viene el desánimo, que si viene la duda, podamos escuchar tu voz decir, ten ánimo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, llévalos con bien a su casa. Que esta semana que comienza sea de gran bendición para ellos en sus trabajos, en sus hogares. Que tú te hagas manifiesto en ellos. Y que cada situación que ellos estén padeciendo o viviendo, que sea adversa, que puedas tú darles la sabiduría, Padre, para traer la solución conforme a tu palabra. Llénale, Señor, de ti, de tu Espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.